¿Cuándo es la última vez que te has echado en el pasto, en el chiji, como se dice? Puede ser que tengas un jardín en tu casa, pero otra cosa es que te eches ahí, ¿no? ¿Cuándo es la última vez? Y algunos dirán, bueno, hace años que no hago eso. Algunos dirán, yo ya soy un adulto, no ando haciendo cosas. Pero una de las cosas gratas en la vida es echarse en el pasto, ¿no? Y de vez en cuando, si te echas y te das la vuelta y sientes el olor de la hierba, ¿no es cierto? ¿Sí? En esa situación te das cuenta que el olor en realidad es porque tú has aplastado las hojitas del pasto y las has lastimado, roto un poco, ¿no? Y de ahí es que surge el olor principalmente. Y seguramente todos han visto, porque ha sido un clásico en su tiempo, una película que después se ha vuelto serie en la televisión, de una familia que por error del papá, que era científico, encoge a los niños. ¿Se acuerdan? Todos los niños de la familia quedan encogidos y resulta que tienen que cruzar el jardín y lo que hubiera sido sin significado, si ellos hubieran permanecido en la estatura que tenían originalmente, se convierte en una proeza, porque ahora las hojitas del pasto ya son de su tamaño o más altas. Entonces se ven en una especie de selva que era solamente el pasto. ¿Por qué les estoy mencionando esto? Porque si es que le ponemos atención, nos damos cuenta que muchas veces la realidad puede cambiar totalmente de sentido para nosotros. Y de hecho, así es, ¿no es cierto? Vean, para algunas personas, cruzar una zanja es toda una proeza. En la feria que tenemos cerca de la casa, hay eso, ¿no? Hay una zanja junto a lo que debía ser la acera, y es cuestión de dar un paso. Para algunas personas eso es difícil, dar ese paso es difícil. Para otros es nada, lo dan sin dificultad. Y en comparación a eso, entonces, miramos a los escaladores, por ejemplo, ¿no? Una persona común mira una montaña y se queda con la boca abierta por su grandeza, y el escalador está pensando cómo subirse, cómo trepar ahí y dónde aferrarse y todo. Y si a un simple mortal le dicen que haga eso, es imposible, ¿cómo se va a subir? ¿Ustedes han visto esa montaña que queda a la derecha cuando se baja de la cumbre hacia los Yungas? ¿Han visto? Es formidable, ¿no? Es un paredón enorme, así, que no se puede mirar normalmente. Tienes que levantar la cabeza y observar. ¡Qué magnífico! ¡Qué cosa! Y de vez en cuando se ve un ave, quizás un cóndor, que no tiene dificultad, ¿no? Se eleva y en su remontada llega hasta la cumbre. Y uno dice, a mí me hubiera tomado eso, quién sabe cuánto tiempo, y él no tiene dificultad, solamente ha aprendido a usar las corrientes del aire, las corrientes ascendentes,
Y planeando, va subiendo y llega. La vida se ve de acuerdo a nuestra perspectiva, a nuestra condición. Y parece que hay personas que tienen ya de hecho la disposición a ver lo grande y las grandes dificultades porque se sienten desafiados por eso y logran proezas. Napoleón cayó prisionero. Los mismos franceses lo encarcelaron. Él estaba en una isla en el Mediterráneo, preso después de haber sido gobernante, ¿no?, de Francia y de gran parte de Europa. Y entonces logró convencer a algunos de sus guardianes para que lo acompañen y lo ayuden a escapar de la isla donde estaba, ¿no?, hasta llegar a territorio francés. Bueno, escapar no fue tan fácil, pero tampoco fue una labor que en algún momento se creyera imposible. Sí, lo logró con la ayuda de los que estaban traicionando su función realmente, porque ellos tenían que ser sus carceleros, no sus cómplices. Y llegó a Francia, al territorio francés, y ahí alguna persona más se unió y tenía un pequeñísimo, por no decir exiguo, ejército. Una pequeña tropa de personas que lo estaban siguiendo. Cuando los nuevos gobernantes de Francia se dieron cuenta de eso, enviaron un mariscal con un ejército. El nombre del mariscal era Ney. Como no sé francés, no sé si está bien pronunciado, pero así se leería en español. Entonces, el ejército de Ney y la pequeña tropita de Napoleón se encontraron. Y claro, los soldados del ejército de Ney se pusieron en apronte. Algunos de ellos, los de la primera línea, estaban apuntando con sus rifles. Y Napoleón les advirtió a los suyos que no hagan ningún movimiento hostil, que no apunte. Tenían armas, pero les dijo, no hagan nada. Y se fue solo a enfrentar el ejército del mariscal Ney. Muy interesante es esa parte de la historia. Saludó levemente al mariscal, que estaba asombrado de la audacia, ¿no?, de Napoleón, que se le vino al frente, y se dirigió a las tropas del ejército, que en ese momento era su enemigo. Y en una arenga, un pequeño discurso, les dijo, gracias por venir a recibirme. El imperio les agradece. Y les habló un poco más y terminó victoriado. Y claro que iba a ser Ney. Ahí se bajó de su caballo y le entregó su espada. Y listo. Ganó una batalla solamente con audacia, con arrojo. Ninguno de sus consejeros, de sus acompañantes, de los que estaban ahí, pensaba que algo así sería posible. Ninguno. Pero él lo hizo. Porque tenía esa perspectiva de un megalómano. Y es que lo queremos ver un poco negativo el asunto. Pero veía la perspectiva de alguien que, en ese caso, se parecía más a un águila que a una tortuga, ¿no?, con dificultades para avanzar por el terreno.
¿Alguna vez conversamos con alguien y ese alguien te cuenta sus penas, y sus aflicciones, y tú tienes que reprimir la risa porque te da ganas de reírte en su cara, porque en realidad todo se resume en que se está ahogando en un vaso de agua? Es una cosa insignificante, pero esa persona se siente ahorcada por las dificultades, por los problemas. Y te da ganas de decirle, ahora yo te contaré las mías, ¿no? Pero no le quieres contar porque lo aplastarías bajo un fardo que ya ha mostrado que es incapaz de llevar. El planeta, visto de lejos, es algo parecido a una esfera, ¿no es cierto? No es esférica exactamente, pero es parecido. Bueno, pero si te vas acercando, vas a ver paisajes totalmente diferentes los unos de los otros. Las distancias entre un y otro continente pueden parecer enormes, terribles. Sí, pero miren, hay aves migratorias que parten de la Antártida y llegan al Ártico, es decir, vuelan totalmente del sur al norte del planeta. Tranquilas, solo se acomodan en el aire y llegan. Otros no, otros tienen que avanzar un poquito. Por un momentito, y no hagas ninguna seña para los demás, pero piensa en ti mismo. ¿Tú de cuál eres? ¿De cuál de los dos? ¿De los que enfrentan cada dificultad y se chocan con las cosas? ¿O de los que simplemente se adecúan, se animan, se arriesgan y logran las cosas? Y claro, a todos nos gustaría ser héroes, ¿no es cierto? Yo admiro mucho, por varias razones, a un personaje de la Reforma del cual poco se habla. Su nombre era John Knox. Es el padre de la iglesia presbiteriana en Escocia y en el mundo en realidad, ¿no? Él era un discípulo de Juan Calvino y volvió a Escocia, y su ruego a Dios fue: Señor, dame Escocia o dame la muerte. Él no quería Escocia para enseñorearse, nunca pretendió ser el dueño de Escocia. Quería Escocia para que sea de Cristo. En ese sentido fue su ruego. Era un pastor y fue pastor de la iglesia presbiteriana en Escocia. De él se cuentan cosas muy interesantes. Desafió a la monarquía en Escocia y paradójicamente a la que podría haber sido su aliada natural, la reina Isabel o Elizabeth de Inglaterra, también le insultó. No quería tener nada de lazos con quien él pensaba que estaba en pecado. ¿Qué tiene alguien como para aceptar la enemistad de la gente más poderosa de su tiempo? Conste que los reyes en esos días no eran de adorno como ahora, ¿no? Ahora la reina de Inglaterra o el rey, que ahora, es un florero nomás, ¿no? Ahí está de adorno. No, los reyes en ese tiempo tenían el gobierno. ¿Qué tiene en mente alguien que desafía a los reyes?
He predicado la semana pasada la primera parte de la vida de Saúl y me he quedado con una cierta frustración al no haber podido explicar algunas cosas que se han quedado pendientes. Así que hoy vamos a volver a la persona de Saúl, porque es alguien que fue tomado desde una posición muy humilde y constituido en rey. ¿Ya? No trabajó en nada prácticamente, ¿no? Para llegar a esa posición. Dios lo escogió y tenía mucho a su favor. El texto bíblico en 1 Samuel nos cuenta que de hecho era una persona simpática y era guapo, digamos, ¿no? Era atractivo, dice que lo miraban y lo veían hermoso y era una cabeza más alto que el promedio. Generalmente los más altos son más vistosos, ¿no? Entonces, así fue visto y establecido por el profeta Samuel, elegido por Dios mismo. En esa circunstancia uno se pregunta, ¿qué podría fallar? Todo tiene a su favor. ¿Ya? Ha entrado, o alguien diría, ha comenzado con el pie derecho. ¿Qué hizo mal Samuel? En el capítulo 13 del libro de 1 Samuel, o el primer libro de Samuel, en el capítulo 13, los versículos 7 al 14. Entonces, 1 Samuel 13, 7 al 14. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Necesito explicar un poquito del antecedente, ¿ya? El contexto previo. Los israelitas y los filisteos estaban en una guerra continua. Decir una guerra es un poco injusto decir. Realmente los filisteos tenían ocupada la tierra de Israel y habían establecido guarniciones en toda esa tierra, así que ellos dominaban. Ya hemos visto que ni siquiera los judíos podían trabajar el hierro, estaba prohibido para ellos. Si querían algún utensilio de hierro, tenían que ir donde los filisteos para que ellos le hagan el trabajo. Cuando los filisteos deciden entrar en batalla con los israelitas realmente no tenían ejército. Reunían un grupo de guerreros en armas de hierro. En cambio, los filisteos sí tenían una organización griega, porque eran de origen griego, y tenían armas adecuadas, ¿no? Así que era una situación muy negativa para los israelitas. Por eso dice que los que seguían a Saúl estaban temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Ahora, el grupo de combatientes que tenía Saúl era de hecho mucho más chiquito que el ejército filisteo, pero además de eso, como están tan asustados y Saúl parece estar dubitando, en realidad estaba aguardando que Samuel llegara al lugar de encuentro para que les bendiga. Entonces el pueblo comienza a desertar.
Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Saúl es una de esas personas que tiene un cierto tipo de inteligencia. Es capaz de mostrarte algo que tú estás viendo y hacerte creer que es otra cosa. Es capaz de deformar la situación a su favor. Lo que él había hecho en concreto era no obedecer al profeta Samuel, que le dijo que espere para el encuentro y la bendición. Eso incluía que Samuel, como sacerdote, iba a realizar el sacrificio, la ofrenda delante de Dios, y que iba a rogar por el pueblo. Él no esperó. Ese fue el punto. No esperó. Y hay algunas cosas en la vida, no todas son así, pero hay algunas cosas en la vida que necesitan precisión cronométrica. Por ejemplo, un tiro, ¿no?, de córner en el fútbol. ¿Ya? El encargado tiene que ver cómo está su equipo y hacer el disparo en el momento oportuno, como para que uno de los delanteros de su equipo llegue a tiempo y cabecee o remate o haga algo así. Si remata antes de tiempo, va a sorprender a sus propios jugadores y el tiro, la ventaja del tiro libre, se va a perder, se va a echar a perder. Igualmente, el delantero tiene que saber cuándo emprender la carrera para llegar con impulso y cabecear o lo que fuera. Todo eso es cuestión cronométrica. Ahora, con la bendición de Dios, ¿necesitamos cronometría? A veces necesitamos. Más adelante, en el libro de los Reyes, en el segundo libro de los Reyes, hay un relato muy interesante. El rey de Israel, no de Judá, el rey de Israel llama al profeta Eliseo y le dice que le bendiga, le pide bendición. Y el profeta le dice: está bien, saca tu arco con flechas y empieza a disparar por la ventana. Y el rey, pero qué cosa extraña, ¿no?, que el profeta vaya y le haga disparar al rey desde el palacio, pero obedece 3 veces. Ahora, en español no se nota tanto, pero en hebreo sí, porque en hebreo el verbo implicaba un continuo. Cuando le dice que dispare, significaba que dispare y siga disparando hasta nueva orden. Pero el rey dice: yo sé, el rey me va a estar diciendo, ya, le voy a dar gusto, voy a disparar 3 veces. Y el profeta le dice: si hubieras disparado 4, los sirios nunca más hubieran podido atacarles. ¿Por qué no obedeció? ¿Por qué simplemente no obedeció?
El Señor Jesús, respondiendo a la pregunta de Pedro, le dice 70 veces 7. ¿Qué había preguntado Pedro? ¿Cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Ahora, el que dice, he de perdonar, claro, en español no decimos el pronombre, ¿no ve? Pero si completamos la oración tendría que ser, ¿cuántas veces yo he de perdonar? Sí, pero eso implica la presunción de que él es el ofensor, ¿no? Yo soy el buen tipo que le perdono. Y así es la vida. Todo el tiempo nosotros nomás somos ofendidos, nunca ofendemos. ¿Por qué esperamos que el otro se tenga que, o que tenga que perdonar o recibir pedir perdón? ¿Por qué? Presumimos que somos los buenos. Y sobre esa presunción, entonces, le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces he de perdonar al hermano que me ofenda? Y agrega para ponerlo y hacerlo exagerado y por tanto ridículo. Le dice, 7 veces. O sea, tantas veces. Oye, que tener que perdonar y perdonar y perdonar. ¿Cuántas veces dije? 3 veces dije ahorita, ¿no? Perdonar y perdonar. 3 nomás, ya me cansé. Pedro está diciendo 7, como mucho. Y Jesús lo sorprende diciéndole, no 7, 70 veces 7. Entonces, ¿qué? La persona tiene que ir contando, primera vez, segunda vez, tercera vez, 490. ¿Sí? ¿Eso es? ¿De eso se trata? No, se trata de que pongas en tu corazón sin límite. La actitud tiene que ser de perdón. ¿Saben qué? Normalmente no ocurre así que alguien necesite ser perdonado 70 veces 7. No ocurre. Pero después de la primera vez y la segunda que has perdonado, y quizás la tercera, y dices, esto va a ser sin fin, pero luego escuchas al Señor diciendo 70 veces 7, y dices, ok, sin fin. Ya, Dios se encarga del asunto. Porque Dios no está distraído y no es manco, no ha fallado, no le caen pesadas tus cosas. Él se encarga, Él lo va a hacer. Pero tu disposición tiene que ser, voy a perdonar no solo esta vez, no con condiciones. Bueno, la próxima te rajo la caña. No, te perdono, listo, ya. ¿Y si hay otra? Sí, solo la segunda. Miren, ¿por qué ocurren cosas así? Porque no estamos dispuestos a esperar. Y esperar es uno de los aspectos de la fe. En la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, hay 2 partes muy notorias. Hay más realmente, pero hay por lo menos 2 partes. La primera parte que describe a los héroes de la fe, y dice, por la fe Abraham salió de Ur, por la fe Abraham entregó a su hijo, etcétera, ¿no? Y hay otra parte de
de los otros, así los vamos a dejar como los otros. ¿Sí? Entonces, los primeros son los héroes de la fe que hicieron cosas. Por ejemplo, dice, ganaron batallas y pusieron en fuga a ejércitos mayores que los de ellos. Es decir, consiguieron milagros porque confiaron en Dios. Ese es uno de los aspectos de la fe. Le hablas a Dios, le pides algo y ves. Casi en el acto mismo de tu oración, Dios ya está respondiendo. Yo me acuerdo una época que trabajaba en oficina y entraba a las 2 de la tarde. Más o menos a la 1:30 salía de mi casa en Obrajes y lo que tardaba el trufi era más o menos ese tiempo y llegaba a tiempo a mi oficina. Pero el drama es que a veces pasaba el trufi, pero estaba lleno. Y el siguiente estaba más lleno todavía. Y así los minutos, esos minutos parecen ir en un reloj especial, no más rápido. Se va pasando el tiempo y tú ya empiezas a considerarte atrasado. Y entonces, ¿qué haces? Oras, ¿sí? Señor, por favor, que venga un trufi con un lugarcito libre. ¿Por qué con un lugarcito? Claro, porque si ya está lleno, entonces va a correr, ¿no? Y el trufi llegaba. Y nunca he llegado atrasado. Sufría mientras no llegaba, pero nunca he llegado atrasado, gracias a Dios, porque Dios es fiel. Entonces uno se va acostumbrando, ¿no? Y dice, no dice, es un milagro, Dios me ha escuchado y me ha enviado. No dice eso. Y alguno hasta, no yo, pero alguno se atreve a decir, qué suerte he conseguido trufi. Qué suerte. ¿No has orado? Sí, a veces son cosas que ocurren ya, pequeños y grandes milagros. Pero otras veces la fe consiste en que esperes, aguardes. Y si eres un fatiguilla, especialmente, es cosa difícil, ¿no? Tú quisieras ponerte a hacer cosas, pero sabes que lo que Dios quiere es que esperes, que no hagas nada. ¿Cómo saber cuándo hay que obrar de una manera, obedecer de inmediato o esperar? Es muy fácil en realidad. La única forma es oír a Dios y obedecer. Sobre todo cuando la respuesta está en su palabra. Ya tenemos indicaciones en la palabra de Dios que son muy certeras y que necesitamos obedecer. Samuel le había dicho de parte de Dios a Saúl que había un plazo. ¿Llegó tarde Samuel? No llegó tarde, llegó a tiempo, pero al filo. Sí, pero Saúl tenía que esperar. Solo que, como él mismo no tenía la fe, no transmitió eso al pueblo. Debería él, como rey, decirle al pueblo, no se preocupen, va a llegar Samuel en este plazo y nos va a bendecir y va a ir bien. Pero como no ocurre eso, él se lanza a hacer las cosas por su cuenta, antes de tiempo y en desobediencia. Además, no en desobediencia a una ordenanza, sino a un estatuto. ¿Por qué? No cualquiera podía realizar los sacrificios en el Antiguo Testamento, tenía que ser el sacerdote. El sacerdote.
Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. ¿No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado? Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Quién constituyó a Saúl como rey? En lo externo, Samuel, de parte de Dios. Pues Dios estaba respaldándole. Sí, pero Dios quería un rey que obedezca. Si el rey no obedece, el pueblo no va a querer obedecer. Va a tener un mal ejemplo. El calificativo que le da Samuel a Saúl por la forma en que ha procedido es muy, muy clara. Le dice: has obrado locamente. Ahora, alguien a partir de eso podría decir: bueno, lo que pasa es que Saúl era un loquito. Porque ¿quién obra locamente? Un loco, ¿no? ¿Era Saúl un loco? En nuestros días, alguien así hubiera podido presentar eso como justificativo y decir: ¿qué culpa tengo de hacer las cosas alocadamente? Soy loco. Y presentar su certificado de demencia. Algo así. No, Saúl no era loco. Obró alocadamente. En realidad Saúl era como tú. Y a algunos no les gusta, ¿no? Pero como tú y como yo. Y nosotros, cada uno de nosotros, enfrentamos disyuntivas que pueden sorprendernos a veces, pero que requieren de nosotros obrar con fe. Lo contrario, en este caso, de obrar con fe, es obrar alocadamente, en desobediencia. Muy fácil sería para Saúl y para ti y para mí decir: pero si soy loco, por eso hago así. No, tú escoges. Ahora no parezco tan calvinista, ¿no? Pero soy muy calvinista, miren ustedes solamente. Soy totalmente calvinista. Pero tú eres totalmente responsable de tus decisiones. Y vas a dar cuenta a Dios y no vas a poder refugiarte en las circunstancias, en las situaciones, en las tentaciones, en las presiones. Ni siquiera vas a poder echarle la culpa a Dios de las cosas que han salido como han salido y decir: Dios es soberano, entonces ¿qué voy a hacer? No, Dios es soberano. Por eso tú eres responsable delante de Él. Saúl debía haber esperado con fe en Dios y no ofrecer el sacrificio. Él lo sabía. Para nosotros es más difícil de captar esto porque en nuestros días no se hacen ese tipo de sacrificios y cosas, pero para él estaba muy claro: el que hace los sacrificios es el sacerdote. No puedo y no debo usurpar las funciones del sacerdote. Pero él lo hizo. No soy católico romano. Fundamentalmente, y esta es mi principal razón. Ustedes pueden tener cualquier razón, pero mi principal razón es porque creo que la figura del Papa es una aberración. Va en contra de la palabra de Dios. El título que él usa es el sumo pontífice. Es
es tratado así, el Santo Padre, cosas de ese tipo. La palabra establece muy claramente que el Señor Jesús es el único intermediario entre Dios y los hombres. Más claro que eso no se puede redactar. En la Biblia está, por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Saben qué? Yo sé de memoria ese versículo desde que era niño. Lo he aprendido y lo guardo en mi memoria, gracias a Dios. Lo sabía de memoria, pero no entendía una palabra. ¿Por qué dice hombre? ¿Por qué no dice simplemente Jesucristo? Podría decir eso y no se distorsiona nada. ¿Por qué aclara que es hombre? Justo porque no puede ser reemplazado. Porque la argucia de los seguidores del Papa hace que inventen doctrinas tales como, claro, Jesucristo nos lleva al Padre, pero María nos lleva a Jesucristo. O el Papa nos lleva a o un sacerdote, o un santo. No. Jesucristo, el hombre. ¿Y por qué es importante? Porque eso nos lleva al recuerdo de una de las doctrinas fundamentales del Nuevo Testamento, que el Dios eterno se ha hecho hombre. Es el hombre perfecto y sin pecado el que intermedia entre el Dios Todopoderoso y yo, pecador, necesitado de salvación. El querer establecer otro intermediario o subintermediario o paraintermediario o lo que quieran decir es negar el papel único del Señor Jesús. En el Antiguo Testamento, puesto que todavía el Señor Jesús no se había humanado, no se había hecho hombre, habían sacerdotes. Y todo esto del sacerdocio arónico en el Antiguo Testamento era muy complicado. Hay gran parte del Pentateuco está dedicado a eso. Varios capítulos de Éxodo, todo Levítico, gran parte de Números están dedicados a que entendamos el rol de los sacerdotes. Y por eso el Nuevo Testamento establece todo un libro, la Epístola a los Hebreos, para mostrarnos que todo eso ha llegado a su fin. ¿Cuándo? ¿Cuándo llegó a su fin? Un día cualquiera. Estoy usando de ironía cuando digo cualquiera. Algo ocurrió, algo extraño en ese día. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Se rasgó totalmente, haciendo un vacío, creando una entrada entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y el lugar santísimo donde descansa el trono de Dios, así le llamaban al arca de la alianza, ahora queda accesible. Los judíos, no pudiendo explicar la rasgadura del velo, lo surcieron. Y no importa, ese templo ya no tiene lugar.
30 y pico años después fue destruido totalmente, hasta los cimientos. Las piedras fueron quitadas, tal como el Señor Jesús determinó y profetizó. Les dijo a los discípulos: den esas piedras, no va a quedar una sola sobre otra de este templo, todo va a ser destruido. ¿Por qué? No tiene razón de ser. Es un templo sin sentido. Ha sido reemplazado. ¿Cuál es el nuevo templo que lo reemplaza? El cuerpo del Señor Jesucristo. Él lo dice textualmente en Juan capítulo 2. Les desafió a los judíos diciéndoles: destruyen este templo y yo en 3 días lo voy a volver a erigir. Y luego el texto nos aclara, él se refería al templo de su cuerpo. El cuerpo de Jesucristo es la iglesia. Ahora, en el cuerpo de Cristo, la labor del templo, el oficio del templo se cumple. ¿Cuál es el oficio del templo? Es decir, ¿para qué hay un templo? Cualquier templo. ¿Para qué? Para que el hombre acuda y se encuentre con su Dios. En la India, ya he mencionado esto varias veces, en la India hay un templo para las ratas. Es un templo hermoso. En ese templo pululan 200,000 ratas aproximadamente. Y los de ese lugar, de esa comarca, adoran a las ratas. Entonces, si quieren encontrarse con su Dios, la rata, ¿qué hacen? Van al templo. Y yo he visto en un video, en un programa de televisión hace tiempo, como una mujer entra al templo de las ratas llevando su ofrenda, y para poder poner en un lugar de altura su ofrenda, deja a su bebé que estaba cargando en el piso, y cuando vuelve las ratas se están comiendo al bebé. ¿Y qué hace? Nada, son sus dioses. Se comen al bebé. Sí, ese es un templo, un lugar del encuentro del adorador con su Dios. El único templo al cual el Señor se dignó mirar fue el templo en Jerusalén, con su antecesor el tabernáculo en el desierto, ¿no? Pero el templo reemplaza al tabernáculo, pero es el lugar donde Dios manifestó su gloria, es decir, su presencia. Dios mostró por signos físicos: aquí estoy con ustedes. El salmista lo dice: tú eres nuestro Dios y nosotros ovejas de tu prado. Y Dios dice: aquí estoy. Ok, muy bien. El templo de Jerusalén fue bendecido con la presencia de Dios, visible por la nube de vapor que llegó cuando Salomón lo dedicó. Y yo digo, ¿cómo habrá estado lleno de satisfacción el corazón de todos los israelitas con la dedicación del templo? Ahora hay un lugar donde encontrarnos con Dios. Y eso tiene un montón de bendiciones que ustedes pueden leer en el segundo libro de las Crónicas de los Reyes. Ya ahí es donde mejor se expresa, todo, se cuenta cómo fue ese momento. Bueno, ¿qué es lo que hizo Saúl? Saúl quiso ser un hombre pragmático y dijo: bueno, dejémonos de historias,
No viene el sacerdote, entonces yo voy a oficiar de sacerdote. Yo lo voy a hacer. Y lo hizo. Y Samuel califica de un acto alocado. Pero ¿saben qué? Me temo, y lo estoy diciendo realmente con mucho temor, me temo que todos nosotros habitualmente actuamos un poco así de loquitos somos. Y le decimos a Jesús, por favor, hazte a un ladito. Yo lo voy a hacer, yo lo voy a lograr. Especialmente, yo me voy a vengar. Déjame el placer de hacerlo por mí mismo. Algunos de nosotros vivimos tan confiados en esta vida y menospreciamos a los demás que se ven ante dificultades que nosotros vemos como ridículas, como se ahoga en un vaso de agua. Yo puedo, yo lo haré. Y debo repetir un concepto, aunque resulte antipático. La teología de la prosperidad es justamente eso. Lleva al hombre a declararse delante de Dios independiente. Es decir, peor que eso. Declara a Dios dependiente del ministro. Por eso es que algunos insolentes se atreven a decirle a Dios, Dios sana a fulanito, ahora. ¿Con quién está hablando? ¿Qué es eso? Es un atrevimiento fuera de toda razón. Ni entre hombres nos tratamos así, como quieren tratar a Dios. Lo lógico para cada uno de nosotros, lo correcto sería que vivamos de rodillas delante de nuestro Salvador, agradecidos por su gracia, reconociendo que no puedo ni siquiera estar de pie si tú no me sostienes. Solo por tu gracia. Solo por tu gracia, Señor. Todavía estoy con vida. Solo por tu gracia todavía puedo pensar y recordar algunas cosas. Solo por tu gracia no ha sido destruido. La independencia de Dios es una locura. Y la independencia de la mediación de Jesucristo, consciente o inconsciente, es una locura. Quizás en español esto suena como un poco de travesura, ¿no? Me imagino que alguien podía pensar en Samuel diciéndole a Saúl, ay Saúl, qué niño tan travieso que eres. ¿Cómo has hecho eso? No, no significa eso. Es un llamado de atención muy serio. ¿Cómo concluye esto? El reino te ha sido quitado. No puedes seguir. Te ha sido quitado y va a ser dado a un hombre conforme al corazón de Dios. Pretendo que adelante tengamos varios sermones sobre la vida de David. Y muchos
en cuanto oyen de David, enseguida se acuerdan del pecado de David y Betsabé y todo, y cómo pues semejante pecado, y cómo Dios no lo ha desechado. ¿Saben qué? La Biblia más de una vez dice que David era conforme al corazón de Dios, y la Biblia no se desdice. Es decir, respecto a ese punto en específico, nunca se desdice, pero respecto a esto, en ningún caso dice, David era conforme al corazón de Dios. No. Yo quisiera que todos nosotros tengamos y roguemos por una bendición de Dios en concreto para cada uno de nosotros. Señor, no me permitas actuar alocadamente y desatender e ignorar a Jesucristo. Nunca quiero ignorar a Jesucristo. No quiero vivir autónomamente, no quiero vivir independientemente de tu gracia. Quiero extenderme en fe y tomarme de tu mano y no soltarme, porque yo sé que tú me tienes seguro en tu mano. No soy muy brillante, no soy muy inteligente, no soy muy valiente, pero no quiero ser un loco al alejarme de ti. Oremos. Señor, aunque conocemos la historia de Saúl y todo lo que viene, pero nos consterna ver a alguien que, habiendo comenzado con todo a su favor, escogió desobedecerte y pagó las consecuencias. Señor, ten misericordia de nosotros. Sin tu gracia no lo haríamos mejor. Señor, por tu gracia, por tu compasión, tennos en tus manos y guíanos por el camino de luz. Por Jesús. Amén.